Este Shabbat es un Shabbat muy especial, ya que es Shabbat Hazak. Terminamos de leer el cuarto libro de la Torá, terminamos el libro de Bamidbar. Este Shabbat se leen dos parashiot juntas, Matot Maseh, y aparte también es Shabbat Rosh Hodesh. Empieza el Hodesh, el mes de Av. Y es interesante que este Shabbat se da un encuentro, va a ocurrir un encuentro que no es muy común, no se da muy seguido, es más o menos una vez cada 7 años. Se van a encontrar la lectura del Sefer Torah con el día del mes. En la parashá de esta semana vamos a leer sobre el quinto mes, el primero del mes. Es decir, Rosh Hodesh Av, el primer día del mes de Av. Es muy raro que en la lectura de la parashá justamente hablemos del día en el que nos encontramos. Sí, por ejemplo, para que se entienda lo que estoy diciendo. Cuando leemos Parashat Bereshit, empezamos la Torah, leemos la primera parashá, Bereshit. Estamos leyendo la creación del mundo. Es decir, estamos leyendo lo que ocurrió entre las fechas 25 de Elul y 1 de Tishrei. Esa es la fecha, eso es lo que abarca la lectura de la creación del mundo. Pero cuando leemos la parashá de Bereshit, la parashá de Bereshit no se lee el 1 de Tishrei o el 25 de Elul, se lee en Simchat Torah, es decir, se lee el 22, el 23, de acuerdo a dónde está cada uno, en qué lugar del mundo. El 22 de Tishrei se lee la lectura que habla de la creación del mundo, es decir, casi 3 semanas después. No es el mismo día, la misma fecha, pero obviamente que en la parashá de la semana podemos encontrar, como siempre, toda clase de relación con lo que está ocurriendo, con la época que se está viviendo, alusiones a la situación que se atraviesa en el mundo. Pero leer en la Torá sobre la misma fecha en la que uno se encuentra en ese día es algo muy extraño. Uno puede decir, pero tenés los Hagim en las fiestas, lees de la Torá sobre la fiesta en la que estás. Es verdad, lo que pasa que ahí es al revés. El encuentro no es natural. Porque estamos en fiesta, nosotros invitamos al Sefer Torah con una lectura que habla de la fiesta. Pero un encuentro natural que justo cae el día del año con lo que está escrito en la parashá de la semana prácticamente no ocurre, y va a ocurrir este Shabbat. Ahora, todo muy lindo con este encuentro, con la fecha, y ¿qué tiene de especial? ¿Sí? Lo interesante es que sabemos que estamos ahora en los días de Bein HaMetzarim. Son los días más tristes del año en el calendario judío, días de duelo. Desde el 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, hasta el 9 de Av. Son días, vamos a decir, tristes. Por lo tanto, tenemos que hablar en estos días de un personaje muy especial. ¿De quién estamos hablando? De Aarón a Cohen. Aarón, el hermano de Moshe. ¿Por qué de Aarón a Cohen? Porque justamente el primero de Av, en Rosh Hodesh Av, es el Yortzeit, ¿sí? Como decimos en los Yehudim, el Yortzeit es el día de fallecimiento de Aarón a Cohen. El día que murió Aarón fue el 1 de Av. Ahora, ¿por qué la Torá recuerda el día en el que falleció Aarón a Cohen? No hay un solo personaje en todo el Tanaj, no solamente en la Torá, en todo el Tanaj no hay ningún personaje que se lo recuerde en el día en el que murió, que diga cuándo fue, en qué fecha, en qué mes, en qué año, nada. Sí, tenemos 24 libros entre la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, más de 3.000 años de historia, desde Adán Rishon hasta el último de los profetas. No hay uno solo de todos ellos que sepamos cuándo murió. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Sí? ¿Por qué es así? No lo sé. Así Hashem decidió. Es un hecho. ¿Por qué? No sé, pero es un hecho, que es así. Todas las fechas que nosotros conocemos son porque los Jajamim hicieron la cuenta, se tomaron el trabajo de inspeccionar por todos lados la Torá y dar vueltas y vueltas y vueltas, hasta que encontraron ciertos indicios y con eso llegaron a la fecha. Sí, como sabemos, por ejemplo, de Moshe, que falleció el 7 del mes de Adar. ¿Cómo sabemos? Los Jamim hicieron la cuenta de cuando los Yehudim entraron a
la tierra de Israel con Yoshua y cuando se terminó el man, entonces se sacaron los 30 días del duelo de Moshe y entonces así llegaron a que es el 7 de Adar, pero en ningún lado de la Torá está escrito que fue el 7 de Adar, de manera explícita, son midrashim que nos cuentan los jajamim. Pero tenemos una única y sola excepción, Aarón a Cohen. ¿Sí? Tenemos en el libro de Bamidbar, capítulo 33, pasuk 38. 33-38 del libro de Bamidbar. Dice la Torá, Vayal Aarón a Cohen el Or Haar al Pi Hashem, Vayamot Sham, y subió Aarón a Hor Haar. ¿Sí? La montaña se llamaba Hor Haar. Hay varias explicaciones qué significa, como que era una montaña sobre otra montaña, pero el nombre es Hor Haar. Al Pi Hashem, por orden, sí, esa fue la orden de Hashem, que tenía que morir ahí. Vayamot Sham, y ahí murió. Ok, y ahí murió, pero sigue el pasuk y nos cuenta, Bishnata Arbaim Letzet Bnei Israel Meretz Mitzrayim. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 40 de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, es decir, el último año antes de entrar a Israel. Bajó de Yahamishi en el quinto mes, Behad Lajodesh en el primero del mes. Es decir, ¿qué es el quinto mes? Para la Torá los meses empiezan en Nisan. El quinto mes, Av, Behad Lajodesh en el primero del mes, Rosh Jodesh Av en el primero del mes de Av. Ahora, no hace falta ser ningún sabio talmúdico para hacer la pregunta simple. Perdón, ¿qué pasó ahora que te acordaste, Torá, de contarnos la fecha? No lo dijiste sobre su papá, no lo contaste sobre su mamá, ni su hermano, ni su hermana, ni su esposa, ni sus hijos, ni ningún pariente de él, de nadie. ¿Qué pasó que la Torá tiene la necesidad ahora de contarnos cuándo murió Aarón? ¿Qué nos quiere? ¿Por qué es el único? ¿Por qué es el único en toda la historia que tiene este mérito por parte de la Torá? Obviamente tenemos que decir que por algún motivo, que es lo que vamos a intentar descubrir, por algún motivo la Torá quiere que le prestemos atención, una atención especial a esta cuestión, y este año lo vamos a leer en la Parashá, en el quinto mes, en el primero del mes, vamos a estar en el Bet Knesset leyendo directo de la Torá esta cuestión. Por lo tanto, vemos que es una cuestión, si es un tema que, si la Torá quiere que hablemos de Aarón a Cohen, nuestro shiur de hoy va a ser en mérito a Aarón a Cohen. Nos vamos a enfocar en su personaje, en su historia, en lo que podemos conocer de él. Por eso hoy estamos un poco más festivos para este shiur, ¿sí? En todo el mérito que terminamos el libro de Bamidbar y hablando de alguien tan santo y tan justo como Aarón a Cohen. Vamos a intentar entender qué nos quiere enseñar la Torá con toda esta cuestión de Aarón, del quinto mes, del primero del mes. Y no solamente eso, sino por qué la Torá nos cuenta esto ahora, en esta parashá, si la muerte de Aarón no fue en esta parashá. Más interesante todavía, ¿no? ¿Cuándo leímos sobre la muerte de Aarón? ¿En qué parashá de la Torá figura que murió Aarón? En Parashat Jucat, hace un par de semanas atrás. Podríamos decir, en cierto sentido, que Parashat Jucat, si esto digo yo, no es que lo leí en algún lado, pero pienso, ¿no? En cierto aspecto es una de las parashiot más tristes de la Torá. ¿Por qué? Porque se puede decir que los tres hermanos murieron en una sola parashá. Dos hermanos murieron en la práctica. Aarón y Miriam, literal, Aarón y Miriam murieron en Parashat Jucat. Dice que murieron. Está escrito literal. Ah, pero falta Moshe. Moshe no murió en Parashat Jucat. No, pero en Parashat Jucat se le decretó a Moshe y a Aarón que no iban a entrar a la tierra de Israel a causa de las aguas de Meribá y todo lo que hicieron. Es decir, se decretó que Moshe iba a morir en las arenas del desierto. En cierto sentido, podemos decir que también Moshe murió en Parashat Jucat, a pesar de que no fue en la práctica, pero ya sabía que ahí se terminaba su historia. Es decir, que en una sola parashá, impresionante, ¿no? En una sola parashá, en Parashat Jucat, se apaga la luz del liderazgo más grande que el pueblo de Israel conoció en toda su historia. Ahora, la cuestión es que en Parashat Jucat, cuando la Torá cuenta que murió Aarón,
La Torá no nos cuenta cuándo fue. Nos cuenta que murió Aarón, nos cuenta que murió Miriam, pero no cuenta en qué fecha fue. De repente ahora, ¿sí? En Parashat Mas'eh, en la segunda de las dos parashat que vamos a leer, tenemos Matot Mas'eh, en Mas'eh, la Torá de repente se acuerda, es decir, medio libro más adelante, hay que hablar, volvamos a Aarón, vamos a hacer un paréntesis, dice la Torá. Vamos a contarle a la gente que Aarón murió en el 5.º mes, en Rosh Hodesh, en el 1.º del mes. Entonces, sí, tenemos dos preguntas. La primera, ¿para qué nos cuenta? Si no cuenta de nadie sobre estas cuestiones, de nadie en toda la historia, nadie nos dice por qué murió, por qué ahora sí. Y segundo, ¿por qué ahora cuenta esto la Torá? Que no tiene nada que ver. Lo tendría que haber contado en Parashat Hukat, no en Parashat Mas'eh. ¿Se entiende? Si prestamos atención, ¿sí? La Torá viene contando en Parashat Mas'eh, específicamente, todos los viajes, las paradas del pueblo de Israel en el desierto. Como sabemos, ¿sí? 42 viajes que hubieron. Interesante, cuando uno lee, lo puede agarrar ahora, uno en su casa leer de la Torá. No sé, voy a decir, en el 90%, o tal vez más, 95% de los casos que la Torá cuenta, no dice nada qué pasó en esos lugares. Nos dice dónde estuvimos, pero no dice qué pasó. Salieron de acá y acamparon allá, y salieron de allá y acamparon acá, y salieron de allá y acamparon acá. Ok, ¿y qué pasó en esos lugares? No, contame algo. ¿Por qué la Torá no cuenta nada? Una explicación, ¿por qué la Torá no te dice nada? Te dice simplemente dónde estuvimos, pero no dice qué pasó. Dice el Rambán algo muy interesante, muy lindo. Dice que la realidad es que no nos interesa lo que pasó ahí. No nos interesa qué pasó ahí. Lo que nos interesa es dónde estuvieron. Es decir, el objetivo de la parashá, contándote sobre todos estos lugares, no es histórico, no es darte una dirección para el GPS, sino que sepamos que estuvimos en lo más profundo del desierto y vivimos ahí 40 años de manera milagrosa. Eso es lo que importa. Es decir, Hashem nos cuenta de cada lugar en el que estuvimos para que sepamos justamente en qué agujero estuvimos. ¿Por qué agujeros? ¿En qué agujeros pasamos? Lugares donde ninguna persona puede resistir ni un solo día. Ni un solo día. Nosotros fuimos millones, hombres, mujeres, chicos, ancianos, animales, ganado, durante 40 años. Un ser humano normal, un día no aguanta. Nosotros, 40 años, millones. ¿Por qué te cuenta esto la Torá? Justamente porque la Torá ya sabe, que 2000 años más adelante iban a aparecer, ¿sí? Los grandes historiadores y van a empezar a preguntar ¿y qué comieron? ¿Y cómo vivieron? Van a empezar a cuestionar la historia. ¿Qué tomaron? ¿De dónde sacaron mamadera y chupete para los chicos? ¿Pañales? Sí, había bebés, vos me decís que había bebés, pañales, ¿dónde tenían? Entonces la gente va a empezar a decir, bueno, sí, muy simple, pasaron por el free shop de Eilat, ¿sí? Cruzaron ahí en Eilat y se compraron lo que necesitaban. Por lo tanto, ayer nos resume todos los viajes que hicimos en el desierto, para que todos sepan que estuvimos en el corazón del desierto, en pleno desierto, ningún free shop, ningún kiosco, ningún supermercado, ninguna farmacia, nada, nada, solamente la gracia y la bondad de Hashem. Por el contrario, como dice la Torá, está escrito en Devarim 8:15, Amolijaja Bamidbar, Hashem te condujo por el desierto, Hagadol Beanorá, el grande y terrible, el grande y terrible desierto, Nahash Saraf Beakrab, de serpientes, víboras y escorpiones, Betzimaón Asher el Maim, de gran sed donde no hay agua. Por ahí te llevó Hashem, 40 años. El otro día, imagino que por ahí la mayoría que nos siguen en el Shur vieron el short que subí hace un tiempito atrás, ¿sí? Que estuve en el desierto de Tzin. Estuve parado en el desierto de Tzin, que es uno de los desiertos que nombra justamente la parashá de la Torá. No hay nada, nada, les aseguro que yo pude mostrar simplemente un poco con mi teléfono. No hay nada, piedra y arena y un arbusto seco, nada. 40 años por ahí. Entonces, ¿sí? Nadie dura ni medio día, mucho menos chicos. Nosotros 40 años,
Entonces, justamente por eso, en cierto aspecto, es más complicado entender la pausa esta que hace la Torá ahora, que en medio de todos los viajes, la Torá de repente te hace un paréntesis. Ah, ¿sabés que acá en el año 40, en el quinto mes, en el primero mes, murió Aarón? Leemos sí, lo que dice la Torá. Vaisumi Kadesh Vayahanube Orar. Partieron, viajaron de Kadesh y acamparon en Hor-Ar, Bikze Eretz Edom, sobre la frontera de la tierra de Edom. Vayal Aarón a Cohen el Hor-Ar al Pi Hashem, y subió a Aarón a Cohen a la montaña Hor-Har, por orden de Hashem, Vayamot Sham, y murió ahí en el año 40 de la salida de Bnei Israel de la tierra de Egipto, bajo de Shahamishi y Bejal Jodesh, en el quinto mes, en el primero del mes. Vamos a hablar de Aarón un poquito, ¿sí? Para entrar en calor. Algunos datos sobre su historia, sobre su vida. ¿Sí? Aarón, ¿qué significa Aarón? El nombre Aarón, ¿de dónde proviene? Viene en principio de Herayón. Herayón significa embarazo. En hebreo la palabra Herayón significa embarazo. Sí, como sabemos, los tres hermanos, Miriam, Aarón y Moshe, cada uno nació en una época en particular de la esclavitud de Egipto, a pesar de que la tribu de ellos, la tribu de Leví, no estaba esclavizada. Sin embargo, la primera fue Miriam, que Miriam se llamó Miriam por amargura, ¿sí? Por la amargura de los últimos 86 años de la esclavitud, que fueron los más duros. Los Jajamim nos cuentan que cuanto más duro, lo que dice la Torá, ¿no? Que mientras más duro se hacía la estadía en Egipto y el faraón complicaba más las cosas, dice la Torá, Hashem más multiplicaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, primero nació Miriam con todos los decretos de matar a los chicos y tirarlos al río, al Nilo. Cuando se hizo ese decreto, dicen los Jajamim que cada mujer tenía de a 6 hijos, cada parto eran de a 6, no en la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no estaba esclavizada, pero los que estaban esclavizados tenían de a 6 hijos. Por lo tanto, cuando nace Aarón nace en una época donde las mujeres tenían muchísimos hijos. En mérito a eso, su nombre fue Herayón, embarazo. ¿Sí? Aarón de Herayón. Otra explicación del nombre Aarón, que viene justamente de Har, Hor-Har, Aarón, de montaña, ¿sí? Por su grandeza espiritual. Como sabemos, era el hermano del medio. Aarón era el hermano del medio, ¿sí? 3 años más chico que Miriam, que era la primera, y 3 años más grande que Moshe, que era el más chico. Aarón, nieto directo de Leví, hijo de Jacob, bisnieto de Jacob, nieto de Leví, ¿sí? Yochebed, su mamá, era la hija de Leví. Se casó, como sabemos, con Elisheva bat Aminadab. Elisheva, la hija de Aminadab, es decir, era la hermana de Nachshon ben Aminadab. Nachshon, quien fue la tribu Yehudá, que fue el primero en saltar al mar cuando se escaparon de Egipto. El día de la inauguración del Mishkan, cuando él iba a empezar a hacer su servicio como sumo sacerdote, como el gran Cohen Gadol, sus hijos, como sabemos, como cuenta la Torá, Nadab y Abiú, murieron incinerados por hacer lo que no se les ordenó. Y en mérito a que Aarón aceptó el decreto de Hashem, durísimo decreto, pero Aarón lo aceptó con amor y en silencio, como dice la Torá, Vaidom Aarón, se calló, se mantuvo en silencio Aarón. Hashem se le reveló a Aarón de forma directa, únicamente a él, no a Moshe, sino a él, y le transmitió mitzvot relacionadas al servicio de los Kohanim en el Bet HaMikdash y en el Mishkan. Tuvo el mérito de hablar directo con Hashem. Está escrito en el libro de Malají, ¿sí? Libro de Malají, capítulo 2, pasuk 6. Torat emet haitá befiu. Una Torá de verdad había en su boca. Be'avla lo nimtza bisfatav. Iniquidad no se halló en sus labios. Beshalom uvmishor alajiti. En paz y en rectitud fue conmigo. Verradim eshiv meadom. Y a muchos trajo de vuelta de la transgresión. Escuchen esto, este midrash es hermoso, hermoso. Dicen los Jajamim, Torá temet haitá befiu, una Torá de verdad había en su boca. ¿A quién se refiere? De Aarón. Este es Aarón. Dicen los Jajamim que como Cohen, él era el Cohen Gadol, él tenía el poder divino que Hashem le otorgó de decretar si algo era puro o algo era impuro. Por lo tanto, ¿qué significa una Torá de verdad había en su boca? Dicen los Jajamim, este es Aarón, que no impurificó lo puro ni purificó lo impuro.
Behabla lo nimtza bisfatav, iniquidad no se halló en sus labios. ¿Quién es? De Aarón, este es Aarón, que no prohibió lo permitido, ni permitió lo prohibido. Beshalobu bemishor alajiti, en paz y en rectitud fue conmigo. ¿Quién es? De Aarón, este es Aarón, que nunca cuestionó los caminos de Hashem, al igual que lo hizo Abraham. ¿Sí? Nunca cuestionó los caminos de Hashem como lo hizo Abraham, justamente en la misma cuestión. A Abraham se le exigió ofrendar a su hijo, algo contra toda lógica, incluso contra la propia fe que profesaba en ese momento Abraham de un Dios que no exige sacrificio humano. Sin embargo, Abraham se cayó la boca y fue y cumplió con lo que dijo, lo que le pidió a Hashem. Y recién dijimos, de la misma manera, a Aarón, en el día más alegre de su vida, donde se inauguraba el Beit HaMikdash, le ocurrió lo que ocurrió con sus hijos y sin embargo lo aceptó con amor y en silencio. Berrabí Meshiv Meadom, dicen los Jajamim, y a muchos hizo volver de la transgresión. ¿Quién es? Aarón. Este es Aarón que trajo de vuelta a los Poshaim, dicen los Jajamim, a los criminales, al estudio de la Torá, los trajo de vuelta a la Torá. Es decir, todo el pasuk en el libro de Malají, capítulo 2, pasuk 6, todo ese pasuk habla solamente de Aarón. Vamos con una primera explicación del Netziv de Volozhin, ¿sí? Vamos a ir intercalando un poco con la vida de Aarón y un poco por qué la Torá habla de esta cuestión en este momento, cuando no tiene nada que ver y qué nos quiere enseñar con todo esto. Dice el Netziv de Volozhin, lo leo primero en hebreo todo seguido, después lo traducimos, vamos a ver qué dice. Bajodesh hamishi bechal hachodesh, lo odia al Katuv, lo bemitat Moshe, lo bemitat Miriam, a Jodesh, behayom, kiim bemitat Aarón. En el quinto mes, en el primero del mes, dice el Netziv, la Torá nunca dijo ni de la muerte de Moshe, ni de la muerte de Miriam, ni el día, ni el mes. ¿Qué le pasó ahora que habla de la muerte de Aarón? El Amedenu, Shoto a Jodesh Garam Liol de Satán, Ligdulat Abodat Mishkan, Shayal Yede Aarón a Cohen Arrosh, Mizes y Mal de Dorot de Bejodesh, y en Ejraba Beit HaMikdash. Es decir, dice el Netziv de Volozhin, la muerte de Aarón en el mes de Av, en el primero de Av, era una señal, era un anticipo, ¿sí? Muy fuerte esto, de lo que se iba a venir en el futuro. La destrucción del primer Beit HaMikdash, la destrucción del segundo Beit HaMikdash, exilios, expulsiones, como sabemos, muchísimas desgracias que ocurrieron en el pueblo judío, ocurrieron en el día 9 de Av, en Tisha B'Av. No solamente la destrucción del primer y el segundo Beit HaMikdash, sino cosas que ocurrieron después, como por ejemplo la expulsión de España, ocurrieron en Tisha B'Av. Entonces la Torá, según el Netziv de Volozhin, la Torá quería que sepamos cuándo empezó toda esta situación poco alegre, en el primero de Av. ¿Cuándo? Ya la primera señal fue cuando partió a Aarón en esa fecha. Justamente porque Aarón era el encargado de la casa. Aarón era el Cohen Gadol, el encargado del Beit HaMikdash. Entonces, la partida de Aarón, la partida del encargado de la casa, en cierto sentido, nos muestra, dice el Netziv, que también en ese mes, en esos días, iba a partir también la casa. Se iba a ir el Beit HaMikdash. Obviamente esta es una explicación poco alegre. Relacionar a Aarón a Cohen, ¿sí? con estas cuestiones con estas desgracias. Por lo tanto, nosotros que somos Hasidim queremos encontrar el lado positivo, el lado lindo, bueno, y vamos a hablar de Aarón a Cohen con lo que le era apreciado a él, con lo que Aarón, ¿sí? El amor ilimitado al prójimo. Esto era lo que Aarón profesaba y practicaba. Vamos a hablar de esto. Los Jajamim nos cuentan que cuando Aarón se enteraba de dos personas, amigos o una pareja que se habían peleado, iba a la casa de cada uno de ellos, y se sentaba en la casa y hablaba con ellos y tomaba un cafecito y comía una tortita, se sentaba y hablaba hasta que los calmaba, y no solamente que los calmaba, sino que los convencía y estaban dispuestos a hacer las paces con el otro con el que se habían peleado. Y dicen los Jajamim, incluso Aarón hacía esto, incluso si para lograrlo tenía que
cambiar un poco de la verdad. ¿Sí? Incluso si tenía que decir algo que no era exacto del todo, también lo hacía. Ahora vamos a ver algo muy fuerte y muy lindo de esto. Moshe no podía cambiar de la verdad. Moshe es emet. Moshe es emet, verdad. Moshe no puede cambiar de la verdad. Aarón sí. Aarón sí. Por eso está escrito en el Teilim 85:11. Un Teilim muy famoso y muy lindo. Pero ahora vamos a entender qué significa. O por lo menos le vamos a encontrar una explicación muy dulce. Teilim 85:11. Gesed be'emet nifgashu. La bondad y la verdad se encontraron. Tzedek ve'shalom nashaku. La justicia y la paz se besaron. Ok. ¿Dónde fue el encuentro de la bondad y la verdad? ¿Sí? ¿Dónde fue el beso? ¿Dónde se dieron un beso la justicia con la paz? En lo que nosotros vemos y vivimos hoy está muy lejos de ser una realidad esto. Entonces, ¿dónde ocurrió todo esto? Escuchen este midrash porque es de una dulzura increíble. Shemot Rabbah, sí, midrash Shemot Rabbah. Está escrito en Teilim, ¿sí? La bondad y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dice el Teilim, en el midrash, Gesed, ¿quién es bondad? Ze Aarón, es Aarón. ¿Quién es la bondad? Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué Aarón es la bondad? Porque está escrito en la Torá, Sheneemar, Ule Leví Amar, y a Leví le fue dicho, tu meja beureja leish hasideja, tus tumim y tus urim betumim, ¿sí? El pectoral, tu pectoral, el que llevaba el Cohen Gadol. ¿Para quién es? ¿Para quién es el pectoral del Cohen Gadol? Leish hasideja, para tu hombre de bondad. El hombre de tu bondad, hasideja, de tu bondad. Por lo tanto, ¿quién es la bondad? Aarón. Behemet de Moshe. ¿Quién es Emet? ¿Quién es verdad? Moshe. Sheneemar, porque está dicho sobre Moshe. Lo gen abdi Moshe, bejol betin emanu. Cuando Moshe habla con Aarón y Miriam, que hablaron mal de Moshe, ¿qué les dice Hashem? No así mi siervo Moshe, bejol beití en toda mi casa, neemanu. Es la persona más fiel que hay. ¿Qué quiere decir? 100% fidelidad, verdad. No hay una palabra que no sea exacta en la boca de Moshe. ¿Quién es la verdad? Moshe. Entonces acá tenemos Gesed, bondad y verdad se encontraron. Kemad de Teima, como está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá. ¿Qué está escrito? Vayelef vaifgasheu beara Elohim. Fue y lo encontró en la montaña de Elohim. Aarón salió al encuentro de Moshe y lo encontró en donde, en la montaña de Elohim. Sí, sabemos que cuando Moshe habla con Dios en la zarza ardiente y discute, en un momento Hashem le dice, anda y tu hermano Aarón va a salir a tu encuentro y se va a alegrar. Entonces está escrito en la Torá, Aarón salió al encuentro de Moshe, dice Teilim, la bondad fue al encuentro de la verdad y se encontraron en la montaña de Hashem. Tzedek, sigue el pasuk, Tzedek ve'shalom nashaku, la justicia y la paz se besaron. ¿Quién es Tzedek? ¿Quién es justicia? Moshe. Sheneemar, porque está escrito sobre Moshe, Tzidkat Hashem asa umishpatav Israel, la justicia de Dios hizo, ¿sí? Tzidkat Hashem asa, la justicia de Dios hizo, umishpatav y sus leyes, las leyes de Hashem, con el pueblo de Israel. Beshalom, ¿quién es Shalom? Muy bien, Aarón. Sheneemar, porque está escrito sobre Aarón, lo regimos, lo que dice en el libro de Malachi, Beshalom, o Mishor alajiti, en paz y en rectitud fue conmigo. Bezeu Sheneemar, y esto es lo que está escrito en la Torah, Vayelef Vaifgasheu Beara Elohim Vaishaklo. Ahora el Midrash nos completa el pasuk. Fue y se lo encontró en la montaña de Hashem, y ¿cómo termina? Vaishaklo, y lo besó. Aarón besó a Moshe. Por lo tanto, el pasuk de Teilim, ¿qué significa? Que Aarón y Moshe se encontraron y se besaron. Un pasuk hermoso. Decimos en la tefila todos los días, cuando en la Birkot HaShahar a la mañana, Elu de Barim Shem Laem Shiur. Estas son las cosas que no tienen medida. No hay una medida fija estipulada para estas cosas. ¿Cuáles son? Apeada, Bikurim, Berrayon, Ugminot Hasadim, Betalmud Torah.
PA, ¿sí? La punta del campo que se deja para los pobres, las viudas, para el que necesita. Bikurim, las primicias. Arreayón, ¿sí? Ir al Bet HaMikdash. Uno puede ir al Bet HaMikdash las veces que quiera, no hay una medida fija estipulada. Siempre que vaya, no hay ningún problema. Gemilut Hasadim, obras de bondad. Y Talmud Torah, estudio de la Torah. No hay un tiempo estipulado cuánto se tiene que estudiar, todo el día. Elu, y sigue diciendo la Mishnah, Elu de Barim Shagam Ugel Pelotem Baolam Hazeh, Akeren Kayem el Olam Haba. Y estas son las cosas que la persona come de sus frutos en este mundo y el Keren, ¿cómo se dice? No sé si la recompensa, el fruto. Sí, puede ser, el fruto queda para el Olam Haba, ¿sí? Las frutas se comen acá, se comen acá, pero ¿saben? La recompensa queda para el Olam Haba. Kibud Avbaem, honrar al padre y a la madre. Ugemilut Hasadim, de vuelta, actos de bondad. Behavat Shalom, Ben Adam la Javero, hacer la paz entre una persona y su compañero. Betalmud Torah que de Kulam. Y el estudio de la Torah, como siempre, abarca todo. Por cuanto que Aarón se ocupó no solamente de cosas espirituales, no solamente era el Kohen Gadol, ¿sí? En los mundos allá celestiales, sino que también se ocupó de este mundo, de hacer la paz entre una persona y la otra. Por lo tanto, Hashem nos dejó la fecha de la partida de Aarón para que todos lo recordemos. Esta es una explicación del Sefat Emet, también muy linda. Por cuanto que él, sus obras fueron también en este mundo y no solamente allá para juntar en el mundo espiritual, Hashem lo recompensó que todos sepamos cuándo se fue de este mundo, para que todos lo recordemos. Por eso, como Hashem paga en efectivo, ¿sí? Como Hashem paga en efectivo en este mundo por la bondad, si haces actos de bondad, Hashem paga en efectivo en este mundo. Aparte de la recompensa que te espera allá, comés también de esos frutos acá. Como Hashem no se olvida de la bondad de Aarón, ni de la bondad de nadie, Baruch Hashem, lo dejó registrado en la Torá, lo dejó escrito en la Torá para que todos nosotros, este Shabbat, en nuestras casas, hablemos y recordemos a Aarón a Cohen. Hablemos de su bondad. Este Shabbat en tu casa, en la mesa de Shabbat, habla de Aarón, menciona a Aarón, corresponde, se lo merece. Ahora vamos a ver una idea del Rebbe, que como siempre, sí, una idea del Rebbe refleja su personalidad, su visión, lo que es el mundo del Rebbe. Dice que Hashem recuerda la partida de Aarón en esta parashá, porque justamente esta parashá, prácticamente en todos los años, la mayoría de los años, es la parashá más cercana al mes de Av. Siempre cae ahí, unos días antes, unos días después, pero muy cerquita del mes de Av. Es decir, cuando entremos al mes de Av, desde Rosh Hodeshav hasta el 9 de Av son los días más duros del duelo. Son 3 semanas de duelo, pero en los últimos 9 días, desde Rosh Hodesh hasta Tisha B'Av, son realmente muy duros. ¿Sí? Nos cuidamos, no comemos carne, hay un montón de cosas que no hacemos para remarcar el duelo por la destrucción del Beit HaMikdash y todo lo que se vivió. Por eso, dice el Rebbe, Hashem nos dejó la fecha de Aarón a Cohen para que cuando entremos a estos días tan oscuros, tan pesados, nos acordemos de Aarón, hablemos de Aarón a Cohen. Que recordemos que no hay nada más importante que la paz. No hay nada más importante que la paz. Que no hay guerra más justa que la paz. Llega el mes de Av y todos nos preguntamos cómo hacemos para terminar con este galut. ¿Cómo hacemos para terminar con 2000 años de exilio? Con tanta destrucción, con tanto dolor, con tanta persecución y... Ya está, ¿no? ¿Cuánto? Ya está, Hashem, dale. Entonces Hashem te dice, Hashem nos dice, hay una sola cosa, una sola, no hace falta mucho, una sola cosa. Cuando recordamos la familia, ¿sí? No el nombre particular de cada uno, como dice el Teilim, ¿sí? Hinema tov umanaim shevet achim gam yachad. Teilim 133, 1, ¿sí? Qué bueno. Y aquí, qué bueno y qué agradable es cuando están todos los hermanos sentados juntos. Cuando uno recuerda a la familia, lo que sale a flote,
¿sí? Cuando yo recuerdo a todos, no a mí mismo, a todos, lo que sale a flote, lo que surge es el nombre de la familia. Lo que se remarca y se resalta es el nombre de la familia. Y cuando lo que sale es el nombre de la familia, papá está orgulloso. Y cuando papá está orgulloso, la familia está protegida. La familia tiene más fuerza. Todos los hijos ganan, ¿sí? Porque justamente el nombre de la familia es el nombre de papá. El apellido de la familia es el apellido de papá. Entonces, cuando lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa, papá está contento, papá está orgulloso. Por lo tanto, ¿sí? Cuando el mundo se sacude, como vemos ahora, el mundo entero se sacude y tiembla, y parece que todo va a explotar, y nos preguntamos de vuelta, Hashem, ¿hasta cuándo? Hashem, ¿qué más tenemos que ver? Viene la Torá y que te dice, en el 5.º mes, en el 1.º del mes, en Rosh Hodeshah, acuérdense de Aarón a Cohen. Acuérdense de Aarón, acuérdense de su camino. Oev Shalom, Berrodev Shalom. Ama la paz y persigue la paz. Aarón sacrificó todo por hacer la paz entre sus hermanos. Todo. Incluso estuvo dispuesto a sacrificar su Olam Abba. ¿Sí? Ahora en un ratito vamos a ver qué significa esto. Pero volvamos a algunos detalles de la vida de Aarón. ¿Sí? Como dijimos, vamos a intercalar un poco. Cualquier persona común no va a tener envidia del rey de Inglaterra o de Donald Trump. ¿Sí? Uy, qué envidia que le tengo a Trump. Si uno se levanta a la mañana, no dice, che, ¿cómo no soy el rey de Inglaterra? ¿Cómo no soy? Por decirlo de alguna manera, si no estamos jugando en la misma liga. La persona tiene envidia de la gente que es cercana a uno, de los que tienen más o menos el mismo estilo de vida, o que atravesaron más o menos las mismas situaciones. Justamente, un hermano, ¿sí? Los amigos, los que fuimos juntos a la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento? En general, ¿sí? Yo podría estar en el lugar de él. Yo podría haber llegado donde él llegó. Si me hubiese casado con este o con esta, en lugar de con este o con esta otra. Si hubiese llegado antes a la entrevista, antes que él. ¿Sí? La envidia se basa en la fantasía de que yo podría ser él, yo podría ser ese. Entonces, ¿de quién uno tiene más envidia? Del hermano menor que llega más lejos, que llega más alto, que termina más arriba que uno. Tenemos los mismos padres, fuimos a la misma escuela, tenemos la misma educación, ¿por qué él llegó más lejos que yo? A Aarón a Cohen, un año completo al 100% y los próximos 40, por ahí no al 100%, pero sí en cierta medida, está destinado a ser el segundo. ¿Y el segundo de quién? De su hermano menor. El traductor. Aarón es el traductor. Dios le dice, yo te mando a Aarón que sea tu traductor. A vos te cuesta hablar, no te hagas problema. Vos decirle a Aarón y Aarón habla en nombre tuyo. Sí, perdón por lo que vamos a decir ahora, pero aparentemente, por lo menos desde afuera, Aarón se ve mucho más exitoso y preparado para la misión. Él ya era un profeta, él estuvo con el pueblo todo el tiempo de la esclavitud. Moshe estaba afuera en Midian casándose, pastoreando ovejas, y Aarón estaba ahí, estaba en Egipto con la gente. El propio Moshe, como sabemos, le dice a Hashem, Shlach nabi al tishlach, mandá por favor el que tenés que mandar. ¿Y a quién se refiere? A Aarón, a su hermano. Hace 40 años que yo no estoy en Egipto, o más. Sí, Moshe hacía como 60 años que no estaba en Egipto. Él está allá. Sí. ¿Con quién hablaste hasta hoy? ¿A quién? ¿Cómo hiciste para transmitir algún mensaje al pueblo? ¿A quién se lo dijiste? A mi hermano, Aarón, habla con él, mandalo a él. En otras palabras, Moshe lo que está diciendo, en entre líneas, podríamos decir, Hashem, por favor, no empieces de vuelta con esto. No empieces de vuelta con la misma historia. Ya lo sufrimos mucho. ¿De qué estamos hablando? Ya pasamos por el libro de Bereshit con 5 vueltas de tensión entre hermanos. Por preferir justamente al más joven frente al más grande. Caín mató a Hebel. Directo. Ismael quería matar a Isaac, pero al final el padre lo echó, no pasó nada.
Esav quiso matar a Jacob, sí, pero al final, bueno, se encontraron, se abrazaron, se dieron un besito, pero cada uno siguió después por su camino. Yosef con los hermanos, sabemos lo que pasó, y al final terminaron viviendo todos juntos, no se fueron cada uno por su lado, vivieron todos juntos, Yosef los mantuvo y vivieron todos felices. Efraim y Menashe, hicimos un shiur entero, también muy emotivo, sobre Efraim y Menashe, que así hasta el día de hoy bendecimos a nuestros hijos como Efraim y Menashe. Ni siquiera, no que se pelearon, ni siquiera se enojaron, nada. Se bendijo al hermano menor y se lo puso arriba y estaba todo bien. Entonces, que Moshe que le dice a Hashem, manda a mi hermano que ya está allá, él es el mayor, él es el grande, él ya también es un profeta. No empecemos de vuelta con toda esta historia. No quiero que termine mal. ¿Qué le contesta Hashem a Moshe? Libro de Shemot, capítulo 4, paso 14. Vayomer, aló Aarón ajija Levi, yadati kedaber y daber. Y le dijo a Hashem, ¿acaso tu hermano Aarón, el Leví, yo no sé que él sabe hablar? Yo sé que habla bien. Begam hinehu yotzeli krateja, berraja besamaj belibó. He aquí que él sale a tu encuentro, te verá y se alegrará en su corazón. Te verá y se alegrará en su corazón. Como la respuesta de Hashem, ¿sí? Lo que Hashem le dice a Moshe es maravilloso. Es maravilloso porque obviamente, ¿quién conoce a la persona mejor que Hashem? Nadie. Por lo tanto, Hashem le está diciendo a Moshe, le está mostrando ¿sí? El reflejo de la calidad humana de su hermano Aarón. La calidad humana de Aarón. Su alegría va a ser real. Cuando te vea, su alegría va a ser real, auténtica, sincera, no para afuera, no real, en el corazón. ¿Sí? Tu hermano tiene esta característica. Él siempre ve al que está enfrente, no a sí mismo. Él ve al que está enfrente. Cuando él ve al que está enfrente, se pone feliz. Se pone feliz. Sí, nosotros, cuando agarramos la foto, ¿a quién buscamos? A nosotros. ¿A dónde estamos? ¿Cómo salimos? Con el ojo cerrado, mirando para acá, para acá. Nosotros nos buscamos a nosotros en la foto. Aarón no. Aarón cuando agarra la foto mira a todo el mundo menos a él. Todo su pueblo eran sus hermanos. Todo su pueblo era su familia. Todos, sin distinciones. Como dijeron los hermanos de Yosef el día que llegaron, Kulanu Benei Shechem Nachum. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Es decir, cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. La mía es ser tu segundo, tu traductor, tu chofer. ¿Qué problema hay? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hagamos lejaim. Festejemos. Así Hashem quiso. Se terminó. Sí, Aarón hace lo que sea. Aarón hace lo que sea con tal de que haya paz en la familia. Lo que sea, no importa. Entonces, hasta acá tenemos una primera vuelta con la explicación de Aarón. Ahora vamos a ver otra, cortita, pero impresionante, fuerte también, que en su momento ya la vimos, pero hoy le vamos a dar otro enfoque, ¿sí? A la participación de Aarón en el becerro de oro. Sabemos que su sobrino Hur, el hijo de Miriam, ¿sí? Hur era el hijo de Miriam, sabemos que, nos cuentan los Jajamim, que él se opuso a la construcción del becerro y por eso lo mataron. El pueblo lo mató a Hur, al hijo de Miriam, lo mataron, ¿sí? Porque se opuso a la idolatría del becerro de oro. Aarón, en lugar de hacer lo mismo, de defender el honor divino de Hashem, que dijo, tráiganme el oro a mí. Y la pregunta más fuerte todavía a toda esta cuestión, ¿cuál es? Que después de esto Hashem lo elige como el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ya vimos algo en su momento en Parashat Shemini, ¿sí? De la vergüenza que sentía a Aarón por toda esta cuestión, y Moshe le dijo, le caja Nibharta, para esto fuiste elegido, ¿sí? Toda una cosa. Pueden volver al shiur de Parashat Shemini. Ahora vamos a ver otra explicación, que nos lleva y nos muestra al máximo lo que es Ahavat Israel, el amor al prójimo, el amor a otro Yehudí. Aarón no estaba dispuesto a dejarlos solos. A todo el pueblo de Israel. Él no estaba dispuesto a dejarlos solos. Aarón hace una cuenta simple. A Hur lo mataron. Moshe, no sabemos qué pasó. Dijo en 40 días vuelvo y ya miramos el reloj y todavía no volvió. Capaz que se quedó arriba ahí con los ángeles. Entonces, si a Hur lo mataron y Moshe no vuelve, y yo me opongo y también me matan a mí, ¿quién queda con el pueblo?
¿Quién se queda? ¿Quién maneja el pueblo? ¿Quién dirige al pueblo? El Erev Rab, los egipcios mezclados que se metieron entre el pueblo, que justamente fueron todos los que armaron toda la revuelta del becerro. Y la mayoría de las revueltas en todos los 40 años, ellos fueron los que estaban ahí metiendo leña. ¿Ellos van a manejar el pueblo? Que cada 2 días decían volvamos a Egipto. Entonces, Aarón renuncia a su Olam Abba. Esta es la explicación que dije antes, vamos a ver en un ratito, es esto. Aarón está dispuesto a renunciar a su Olam Abba, a todo su mundo por venir, a toda su vida eterna en el Gan Eden, corriendo el riesgo de que Hashem nunca lo perdone por algo terrible como es la idolatría, pero que el pueblo no quede a la deriva, que el pueblo no quede solo, que el pueblo no quede en manos del Erev Rab. Es más, Don Itzhak Abarbanel dice que este fue el motivo real por el cual Aarón no entró a la tierra de Israel. El motivo, sí, por el pecado del becerro de oro. Que este fue el motivo, porque en Mei Meribá, en las aguas de Meribá, el que tenía que hablarle a la piedra era Moshe, y el que golpeó la piedra fue Moshe. Aarón simplemente estaba parado ahí, sí, al costado, acompañando, no abrió la boca. Entonces, ¿por qué castigar a Aarón de no entrar a Israel? Dice Don Abarbanel y Don Itzhak Abarbanel, el motivo real fue este motivo. Por lo tanto, vemos que Aarón todos los días estaba dispuesto a dejar de lado su honor, su carrera, su Olam Abba, su puesto, su cualidad de la verdad, de hablar verdad, todo por la paz, todo por el amor al prójimo, porque uno se lleve bien con el otro. Y por eso ayer nos cuenta cuándo murió, qué día partió a Aarón a Cohen de este mundo. Es como si ayer nos dijera: ¿ustedes me quieren despertar a mí? ¿Ustedes me quieren despertar a mí? ¿Quieren que reconstruya el Beit HaMikdash? Hay una sola cosa que tienen para hacer. Hay una sola cosa que tira abajo todas las barreras. Cuando amás a tu prójimo gratuitamente. Cuando amás a tu prójimo gratuitamente, obligás a Hashem a hacer lo mismo, a actuar de la misma manera, como está escrito: Hashem tzilechal yed minech, Hashem es tu sombra en tu mano derecha. Así como la sombra imita el movimiento del cuerpo, Hashem imita lo que vos haces. Vos amás a tu prójimo gratuitamente, Hashem te ama gratuitamente. Vos ayudás a tu prójimo gratuitamente, Hashem te ayuda gratuitamente. Y lo mismo al revés, Sí, somos pocos para darnos el lujo de odiarnos, pelearnos, vivir enemistados. Somos pocos y el tiempo es poco. Entonces, sí, Aarón nos enseña: no importa cuánta razón tengas, no importa cuánta verdad puedas decir, tengas para tirarle al otro encima, el shalom es más importante. La paz es más importante. Justamente porque, como dijimos antes, ¿sí? El shalom resalta el nombre de papá, resalta el nombre de la familia. Entonces, dice el Rebe, y acá vemos cómo se remarca y se realza la unión que hay entre la destrucción del Bet HaMikdash con la muerte de Aarón. ¿Por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash? A causa del odio gratuito. Odio gratuito. La corrección para esto, ¿cuál es? Bajó de Yahamishi de Jalajodesh. Dice el Rebe, lo que dice la Torá, en el 5.º mes, en el 1.º del mes. ¿Qué quiere decir? Heve mi talmidav shel Aarón. Tenés que ser de los alumnos de Aarón, Oev Shalom, Berrodev Shalom, que persigue ama la paz, persigue la paz, Avat Hinam, Beachdut Beshalom. Dice el Rebe, amor gratuito, unión y paz. Entonces, sí, el Rebe nos dice que se remarca justamente el mes de Av para demostrar que la principal cualidad de Aarón a Cohen era justamente la paz, la unión, el amor. Es decir, Mashiach va a llegar cuando entendamos que todo depende de esto, de tu pequeña contribución a la paz. Y para terminar, sí, porque si no se nos hace largo, habría muchísimo por decir de Aarón a Cohen, pero voy a intentar, me quedan 2 hojitas nada más. Vamos a ver cómo fue la despedida de Aarón a Cohen. También algo realmente muy emotivo, muy lindo. Dice así: Hashem le dijo a Moshe, cuando llegó el día,
por favor, andá y decile a Aarón que le llegó su momento. Andá y decile vos porque a mí me da vergüenza. Hashem le dijo a Moshe, decile vos porque a mí me duele decirle a Aarón que me lo tengo que llevar. Por favor, comunicáselo vos. ¿Qué hizo Moshe? Se agarró la cabeza Moshe. ¿Cómo le digo a mi hermano que le llegó el día? Dice que Moshe se levantó temprano. Así nos cuentan los Jajamim, está escrito en el Midrash. Moshe se levantó temprano a la mañana y fue a la tienda de Aarón y empezó así, Aarón, Aarón. Aarón sale, sí, hermano mío, ¿qué pasa? ¿Por qué viniste tan temprano, en plena madrugada, a buscarme? Moshe le dice, mira, la verdad es que ayer me senté a estudiar, ¿sí? Estudié algo de la Torá, y no lo entendí. Entonces, estudié algo de la Torá y no lo entendí, me gustaría, si me podés ayudar, lo quiero ver con vos. Bueno, sí, cómo no, vení, pasá, ¿de qué se trata? Le dice, mira, la verdad, no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba en el libro de Bereshit. Bueno, vamos a leer el libro de Bereshit, vamos hasta que lo encontremos. Se pusieron a leer, empezaron a leer el libro de Bereshit, y sobre cada párrafo de la creación, Moshe decía, muy lindo hizo y muy lindo creó Hashem. Cada vez que leían un párrafo un día de la creación, Moshe le decía a Aarón, qué lindo lo que hizo Hashem. Qué hermoso lo que creó Hashem. Cuando llegaron a la creación de Adán Arishon, del primer hombre, Moshe dijo, ¿qué podemos decir de Adán, ¿sí?, que trajo la muerte al mundo? ¿Qué podemos hablar de él? Aarón le dijo, no, hermano mío, no digas una cosa así, porque parece como que no aceptamos sobre nosotros el decreto divino de Hashem. ¿Acaso no está dicho sobre Adán y Javá, que son la obra de las propias manos de Hashem? Literal. Y hermoso, hermoso. Y dice, Aarón le está hablando a Moshe, y le cuenta los Midrashim. ¿Acaso no está escrito sobre ellos dos, que son la obra de las manos de Hashem? Y que Hashem les hizo en el Gan Eden a Adán y Javá 13 jupot. Hashem le hizo a Adán y Javá el día que los unió como marido y mujer 13 jupot, 13 palios nupciales. Y con todo eso está dicho sobre ellos, ve la farta yuv, y al polvo volverás. Está escrito sobre ellos. Si está escrito sobre ellos que son la obra de las manos divinas de Hashem, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo vamos a hablar en contra de Adán? Entonces Moshe le dijo, ¿pero acaso nosotros dos no llegamos a niveles más elevados que él? Yo, Moshe, tuve dominio sobre los ángeles del cielo en la entrega de la Torá. Traje la Torá a la tierra. Luché con los ángeles y traje la Torá. Y vos venciste al ángel de la muerte cuando trajiste el Ketoret, ¿sí? Te paraste enfrente del ángel de la muerte y detuviste la epidemia. ¿Sí? Como está escrito que Aarón Moshe le dijo, andá porque salió el destructor. Andá, haz el Ketoret y parate. Y está escrito que Aarón se paró entre los vivos y los muertos. ¿Qué significa entre los vivos y los muertos? Aarón se paró enfrente del ángel de la muerte con el Ketoret. Se terminó. No siguió muriendo gente. Vos frenaste al ángel de la muerte. Y nuestro fin es el mismo, volver al polvo. Dicen los Jajamim, todavía Aarón no entendía las señales. Obviamente a Moshe le daba vergüenza decirle de manera explícita, te llegó el momento. Entonces le dijo, Aarón, hermano mío, ¿me podrías explicar lo que está escrito sobre Abraham? ¿Y tú volverás a tus padres en paz? ¿Serás enterrado a una buena vejez? Y dicen los Jamim, Aarón todavía no entendía la señal. Entonces Moshe le dijo de vuelta, hermano mío, Aarón, si viniese hoy Hashem y te dijera que dentro de 20 años tenés que devolver tu alma, ¿lo aceptarías con amor? ¿Qué contestó Aarón? Es justo el juez y fiel conmigo. Y si te dijera en 15 años, justo es él y justo es su juicio. Y si te dijera en 10, en 5, en 1, ¿qué le dirías?
Aarón contestó, justo es él y justo es su juicio. Y si te dijera que te toca hoy, y si Hashem te dijera, Aarón, hermano mío, que hoy es tu día, wow. Le contestó a Aarón a Moshe y le dijo, justo es él, justo es su juicio, bendito el que decreta. Bendito el que decreta. Le dijo Moshe, hermano mío, ahora que aceptaste el decreto de muerte con buen corazón, subamos a orar, subamos a la montaña. Dicen los Jajamim en el Midrash que en ese momento se estremecieron los huesos de Aarón y Aarón le dijo a Moshe, ¿todo esto fue por mí? Sí, le dijo Moshe. Dicen los Jajamim, automáticamente Nigreaco mató. Se achicó su estatura, se encogió a Aarón. Entonces Moshe le preguntó, ya de manera explícita, ¿aceptás morir? Y Aarón le dijo, sí. Entonces, en ese momento, subieron a Orahar, a la montaña, todos juntos, Moshe, Aarón y su hijo Elazar, que iba a continuar con el puesto de Cohen Gadol. Dicen los Jajamim, si el pueblo de Israel hubiese sabido para qué subían a la montaña con Aarón, no los hubiesen dejado subir y hubiesen pedido por él misericordia, por Aarón. Dicen los Jajamim, por cuanto que subieron a la montaña, se abrió para ellos, en el medio del camino, una cueva. Y entraron ahí, a esa cueva, y en esa cueva encontraron una mitad, una cama preparada a manos del cielo y una menorá de 7 brazos a la cabeza de esa cama. Entonces Moshe le dijo a Aarón, acostate. Y Aarón se acostó. Así hay 2 midrashim, uno que dice que le dijo, estirá los pies, poné tus manos sobre tu pecho, cerrá la boca, cerrá los ojos, y se terminó. Pero hay otro midrash que nos cuenta un poquito más detallado. Aarón se acostó en esta cama y Moshe empezó a desvestir a Aarón, a su hermano. Lo empezó a desvestir, le empezó a sacar las prendas del Cohen Gadol, justamente para vestir a Elazar, el nuevo Cohen Gadol. Sí, justo antes de ayer leí el Midrash, el Rashi que hice hermoso, así que como Moshe le dijo a Aarón, Ashreja, como dichoso sos, que tenés el mérito de ver a tus hijos, a tu hijo, continuar en tu camino, algo que yo no tengo. Entonces empezó a desvestir a su hermano, obviamente desde los pies, empezó de los talones, dice así el Midrash, lo empezó a desvestir desde los talones, así como sabemos en Aarón a Cohen, el Cohen Gadol era túnicas como estaba vestido. Empezó a desvestir a Aarón y dicen los Jajamim que la nube de gloria iba cubriendo el cuerpo de Aarón. Justamente las nubes que protegieron al pueblo de Israel 40 años en el desierto eran en mérito de Aarón. Entonces cuando Moshe iba desvistiendo a Aarón, la nube iba cubriendo el cuerpo de Aarón. Entonces Moshe le preguntó cuando desvistió los pies de Aarón y le dijo, hermano, ¿qué ves? Y Aarón le dijo, no veo nada, veo que la nube me cubre las partes del cuerpo que vos me vas desvistiendo. Lo desvistió hasta la cintura, la nube subió hasta la cintura, siguió desvistiendo así hasta que llegó al cuello y le dijo, hermano mío, ¿qué ves? Y le dijo, no veo nada, veo que la nube me cubrió todo el cuerpo. Entonces Moshe terminó de sacar las ropas del cuerpo de su hermano Aarón y obviamente la nube, sí, te había que sacar el tzitz, esa vincha de oro
que tenía grabado el nombre Kodesh Lashem, sagrado para Hashem, y ponerla en el Azar, en el Azar a Cohen, en su sobrino, en el hijo de Aarón. Cuando terminó de sacar de la cabeza de Aarón, la nube también cubrió la cabeza de Aarón. Entonces en ese momento Moshe le dijo, hermano mío, ¿cuál es la muerte de los tzadikim? ¿Dónde estás? Contame qué ves, ¿dónde estás? Aarón le contestó y le dijo, no te lo puedo decir, si no te puedo revelar lo que estoy viendo y lo que veo, pero ojalá hubiese llegado acá antes. Después de esto, Hashem descendió, así está escrito en la Torá, de un pasuk, se entiende que así fue, que Hashem descendió y tomó el alma de Aarón con un beso. Lo leímos antes, ¿sí? En el libro del Bamidbar 33-38. Por boca de Hashem, al pi Hashem. Vayamot Sham murió ahí, al pi Hashem, por boca de Hashem. ¿Qué significa que murió ahí por boca de Hashem? La traducción sería por orden de Hashem. Los Jajamim en el Midrash nos dicen, murió por boca de Hashem. No por orden, por boca. La boca de Hashem se lo llevó. Entonces, Moshe y Elazar, su hijo, dice que besaron también a Aarón, cada uno en una mejilla, y la despedida de papá y del hermano. Y cuando Moshe vio cómo murió su hermano Aarón, deseó la misma muerte. Entonces, por cuanto que Aarón desapareció, Moshe y Elazar bajaron de la montaña, descendieron. De repente el pueblo que ve, se fueron 3 y vuelven 2. ¿Y quién falta? Aarón a Cohen. Dicen los Midrashim que el Satán se metió entre medio del pueblo y empezó a agitar al pueblo en contra de Moshe y Aarón. Sí, los agarraron, así dice que el pueblo agarró a Moshe y Aarón y empezaron. ¿Dónde está Aarón? ¿Qué hicieron con Aarón? ¿Dónde está? Entonces le dijeron, ¿sí? Aarón, a Hashem se lo llevó. ¿Sí? Hashem lo ocultó en la vida del Olam Abba. La gente le dijo, no les creemos, mentira. ¿Cómo el ángel de la muerte puede dañar a un hombre que se le paró enfrente y lo detuvo? Entonces le dijeron, tal vez te dijo algo que no te gustó y vos le decretaste la muerte. O tal vez, ¿sí? Vos, por el azar, a vos no te gustó y vos mataste a tu papá porque vos querías tener el cargo, el puesto. Si lo traen de vuelta, va a estar todo bien. Si no lo traen de vuelta, los vamos a apedrear acá, a ustedes dos. Entonces, sí, en ese momento, dicen los Jamim, el pueblo se dividió en 3. Un grupo decía, Moshe mató a Aarón. Un grupo decía, Elazar mató a Aarón. Y un grupo decía, ni una ni la otra. Se murió, llegó el día, se murió. En ese momento, Moshe hizo tefilá y le pidió a Hashem y le dijo, amo del universo, sacanos de la sospecha. El pueblo nos va a matar. ¿Qué hizo Hashem? Le dijo a los malajé a Yaret, a los ángeles servidores, a los ángeles celestiales, abran la cueva y saquen la cama de Aarón. ¿Sí? Saquen la cama de Aarón, mi amado, y elévenla a la cima del mundo, para que todo el pueblo de Israel sepa y no dañen a Moshe y a Elazar. Fueron los malajim, abrieron la cueva,
alzaron la cama de Aarón, lo sacaron, lo elevaron en el mundo, la cima del mundo, y dicen los Jajamim que Hashem iba adelante de la cama de Aarón diciendo las palabras de despedida por el fallecido, y los ángeles respondían a las palabras de Hashem, lo que leímos en el pasuk de Malají, en el libro de Malají, capítulo 2, pasuk 6, una Torá de verdad había en su boca. Obviamente, cuando el pueblo vio la cama de Aarón y vio a Hashem, vio a los ángeles haciendo duelo por Aarón, el pueblo entero se levantó, entero, sin distinciones, todo el pueblo se levantó y hubo un gran duelo y un gran llanto. Y así está escrito en el libro de Bamidbar, capítulo 20, pasuk 29, Bairú kola edad, y vio toda la congregación, Kigavá Aarón, que falleció Aarón, Baivku et Aarón shloshim biom kol beit Israel, y lloraron a Aarón toda la casa de Israel 30 días. Dos veces dice Kol edad y Kol beit Israel, toda la congregación y todo el pueblo de Israel. A diferencia de Moshe, que Moshe no está escrito que todo el pueblo de Israel lo lloró. Increíble, el más grande de los profetas, no todo el pueblo lo lloró, pero Aarón lo lloró todo el mundo, todo el pueblo. Dicen los Jajamim que en ese momento, cuando el pueblo salió a acompañar la cama de Aarón, 80.000 chicos, niños, salieron a acompañar la cama de Aarón, y esos 80.000 chicos se llamaban Aarón. Entre todo el pueblo de Israel había 80.000 chicos que se llamaban Aarón, porque sus padres se reconciliaron en mérito de la paz que hizo Aarón entre ellos, y en mérito a eso nació este hijo, este bebé. Entonces a este chico le pusieron Aarón como muestra de gracias a Aarón, justamente a Aarón a Cohen. Dichosos los tzadikim, que Hashem mismo los recoge, como dice el libro de Yeshayahu, en el capítulo 58, pasuk 8, que Vod Hashem y Asfeja, ¿sí? La gloria, el honor de Hashem te va a recoger, te va a recolectar. Y no solamente eso, sino que los malajim salen al encuentro, se alegran con ellos, los reciben con buen rostro, y que les dicen, Bou le shalom, vengan en paz. Así que, Baruch Hashem, que el mérito de Aarón a Cohen, si no se olviden este Shabbat de hablar de Aarón, que su mérito nos proteja, nos acompañe. Y terminamos el libro de Bamidbar, Hazak, Benit Hazek. Tengan todos Jodesh Tov.